Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro Santo y misericordioso que nos ama. Nosotros, cuando estábamos alejados de Dios, caminando en nuestros pecados, nosotros merecíamos la ira y el juicio de Dios. Pero debido a su amor compasivo por nosotros, cuando no conocíamos a Dios, el Señor Jesús recibió la maldición y el juicio que merecíamos para perdonar eternamente nuestros pecados por la sangre preciosa que Él murió y derramó y nos salvó. Nuestros cuerpos y nuestras almas son todos tuyos, comprados con tu preciosa sangre. Oramos para que nos santifiques y nos perfecciones más a través de tu palabra y tu espíritu, para que podamos vivir el resto de nuestras vidas solo para la voluntad y la gloria de Dios. Para todas nuestras iglesias en este país y que están en todo el mundo, cuida de cada uno y todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades, y dales la gracia que merecen. Ayuda para predicar el Evangelio del Señor más fuerte para que puedan guiar almas perdidas al Señor para que reciban salvación, para dar a Dios el Padre gran gozo y gloria. Y para los débiles de cuerpo, da tu gracia a cada uno de ellos para que no sean perdidos. Señor, que nos das las palabras que necesitamos y nos enseñas el camino que debemos andar. Ahora te pedimos también que nos enseñes también este tiempo para que podamos entender tu santa voluntad y tus palabras. Nosotros todavía somos débiles e insensatos. Guárdanos con tu poder misericordioso. Señor, y guíanos a vivir una vida nueva y santa, digna de los hijos de Dios. Pedimos que el Señor nos guíe durante este tiempo. También, y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Capítulo 5, desde versículo 22 a 24. Efesios capítulo 5, desde versículo 22 a 24, desde versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Hasta aquí? Han pasado muchos días desde que nuestros corazones frustrados y también controlados por restricción debido a la pandemia de COVID durante mucho tiempo, después de mucho tiempo, aunque aún no ha terminado y todavía estamos utilizando mascarillas, sentimos más libertad y creemos y agradecemos por darnos la oportunidad de hacer comunión libremente, aprender la palabra y para que podamos evangelizar. Como no nos queda mucho tiempo, la última oportunidad que se nos ha dado
Es para confirmar nuestra fe en la palabra y comprometemos en cómo debemos vivir el resto de nuestra vida como cristianos. Algo que no pudimos hacer antes de recibir la salvación. En el poco tiempo que nos queda, nosotros estamos esperando para que podamos obedecer con toda nuestra lealtad. Todos sabemos que conocemos de mayo como mes de la familia. Ahí está Día de los Niños, Día de la Madre y Día de los Padres y Día de Maestro también. ¿Y por qué no hay Día de la Pareja? Puede que lo haya más tarde, ¿eh? Hoy me gustaría hablar un poco más, como la semana pasada, sobre vida familiar de los cristianos. Estaba pensando en esto porque no habría mucha oportunidad de hablar sobre este tema si no fuera mes de la familia. La semana pasada hemos visto qué deben hacer los niños a sus padres y viceversa, como está escrito en la Biblia. Y hoy vamos a aprender sobre qué deben hacer los maridos a las casadas y las casadas a los maridos. Supongo que habrán personas que no están casadas y hay personas que están solas también. Y aunque no parezca esto que se aplica para todos, pero espero que a través de estas palabras que nos dé oportunidad de poder pensar en Cristo, la relación entre Cristo y la familia, que la iglesia es la esposa de Cristo. Esperamos que esto sea buena oportunidad, lección para todos nosotros. Como la semana pasada, hemos visto que la vida cristiana de fe comienza no solo en la iglesia, sino también desde en la familia. Aunque hay familias que aún no son salvos, la Biblia explica sobre esto y también sea salvo primero marido o mujer o padres o hijos, hay cosas que deben hacer y también están escritas lo que deben hacer como hijos o como padres. También están escritas qué deben hacer los maridos a las esposas y las esposas a los maridos. Y son las palabras que debemos guardar en la familia. Porque la vida de obediencia a la palabra de Dios en la familia cristiana está directamente conectada, relacionada con la vida familiar cristiana y de la iglesia. Se considera que es difícil llevar vida de la iglesia si no lleva bien una vida familiar normal y al contrario, aunque lleva bien la vida de la iglesia, vida en la iglesia, pero si lleva mal su vida familiar, eso también sería como una contradicción. Entonces, por eso, todo, todas las cosas necesitan un equilibrio. Y para que haya un equilibrio, debemos esforzarnos para llevar una vida cristiana correcta. Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo, para predicar este evangelio por última vez, estando en la prisión de Roma, mandó esta carta a los santos de Éfeso. Hay muchas palabras escritas y especialmente hay palabras sobre la vida familiar de los cristianos. Entre las palabras que hemos leído pone las casadas, es decir, para las esposas. Pone, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
dando énfasis a las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Los cristianos obedecemos al Señor, ¿no? Dijo que nos amaba, Él nos amaba y recibió la maldición, el juicio que merecíamos para salvarnos. Incluso murió en la cruz, derramando su sangre preciosa para salvar nuestras almas y nos hizo, digamos, su esposa. La relación entre marido y mujer se explica en detalle en la Biblia, eh, como la relación entre Cristo y la Iglesia. Los salvos son la esposa de Cristo. Entonces, hay un folleto que explica sobre la identidad y la vida cristiana. Lo que hemos aprendido durante 2 años en el domingo eh, están resumidos en ese folleto como con el título de Vida familiar de los cristianos. Bueno, más que la vida familiar cristiana, sería como la identidad y la vida de los cristianos salvos. Entre las identidades de cristianos, está también como la esposa de Cristo también está escrita. Y lo que debe hacer la esposa al marido, es decir, es igual que lo que deben hacer los cristianos a Cristo. Sobre esto están escritas en ese libro o folleto, y creo que le ayudará para llevar la vida cristiana. Lo que escuchamos en el sermón se lo olvida un poco después, ¿no? Y como es difícil repetirlo, es misma palabra, siempre lo mismo, entonces haciendo como un libro para que pueda leer y para que quede en la cabeza. Yo cuando leo un libro bueno, leo 2 o 3 veces. Luego después voy subrayando y si me ocurre algo más, yo pongo notas. Y así puedo aprovechar más el contenido de ese libro. Entonces, aquí pone, las casadas, dijo que estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. En la Biblia pone, todos los salvos son la esposa de Cristo. La palabra esposa significa una persona que es amada. El marido ama a su mujer y la mujer ama a su marido. El amor humano y el amor de Dios son diferentes. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz. En Juan 15, versículo 13 y 14, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor dio su vida por nosotros, y no hay amor mayor amor que ese. Ese amor es diferente del amor humano. La palabra amor de Dios es una palabra diferente. Si lo vemos esta palabra en griego, amor es amor ágape. Es un tipo de amor completamente diferente del amor humano. El amor ágape es amor santo, amor perfecto, absoluto, eterno, incondicional. Incondicional significa amor unilateral e incondicional, sin importar quién sea el amado. El amor ágape es el amor que amó a todas las personas por igual y dio a su Hijo unigénito hasta la muerte, así como dio la luz del sol y la lluvia y todas las cosas al mundo entero, malos y buenos. Amor absoluto, perfecto y eterno. Entonces, como siendo las personas que recibieron ese amor,
debemos saber que nuestro amor al Señor tampoco debe ser amor humano. A través del amor ágape que hemos recibido de Dios, debemos amar también a Dios y a Jesús. Es un amor muy eterno y perfecto, que es superior al amor humano, en el que el marido ama a su mujer y la mujer ama a su marido. Porque recibimos ese amor, amamos al Señor, y Él dio nuestra vida porque nos ama. Y nosotros amamos al Señor después de recibir ese amor. Obedecemos la palabra del Señor también. Entonces, para las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es una palabra importante. El amor de los salvos al Señor. Debe recordar cuánto nos amó el Señor. Jesús me amó primero, así que yo amo a Jesús también. Él vino a redimir y murió en la cruz. Jesús nos amó, y así que yo amo a Jesús también. Por amor y por amar al Señor, debe tener el corazón de obedecer al Señor y hacer lo mismo con su esposo. ¿Han entendido? Sea quien sea su marido. Si es su marido, en Efesios capítulo 5, 22 pone, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto no es algo opcional. Esto es mandamiento del Señor. Entonces aquí pone, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Obedecer es algo que hace con alegría, y la obediencia es algo que hace aunque no quiera también. Es obligatorio, por así decirlo. Los ciudadanos, por ejemplo, deben pagar impuestos al Estado. Es posible que pueden pagar con un corazón feliz, pero tiene que pagar incluso si no quiere también. Es un deber. Digamos, los jóvenes entran en militar para defender su país y su pueblo. Como es un deber, aunque no quiere, tiene que ir. Es estar sujetos. Es la obediencia. Entonces en el ejército no se dice obedecer, porque obligatoriamente debe hacerlo. Es una orden. Si dice al ataque, debe avanzar hacia el enemigo, arriesgándose a morir también. Eso es estar sujeto. Es una expresión fuerte. Estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Puede que no nos guste. ¿Cómo uno puede estar sujeto al marido? ¿Cómo uno puede estar sujeto al marido? Entonces, por ejemplo, lo hago si quiero y si no, no lo hago. Esto no significa esto, no es así. Como es la palabra del Señor, también debemos guardarlo también. En Colosenses 3:20 pone, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Pone obedecer a los padres. Es un mandamiento también que debe guardar. En Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un mandamiento, es un deber y no tiene más razón. Lo que debe hacer es lo que debe hacer. Así que amamos a nuestros padres porque amamos al Señor y obedecemos y honramos a nuestros padres porque amamos al Señor. Como amamos al Señor, amamos también a los hijos que Dios nos ha confiado y los amo con el amor del Señor. Como Dios unió marido y mujer, en San Mateo 19 pone
que Dios ha unido a dos personas, por lo que ya no son dos, sino uno. Debemos saber que Dios ha hecho uno. No importa la manera. La persona que ahora es salva está emparejada con la persona salva. Otra persona salva que recibió salvación. En 2 de Corintios pone, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto no es algo que Dios hizo. Si una persona salva se casa con una persona no salva, violó la palabra de Dios y lo hizo según su manera. No es una unión hecha por Dios. Va a sufrir por esto, con perdón, pero también habrá castigo. Esto significa que no debería pasar. Sin embargo, si una persona salva está casada con otra persona salva, debemos creer que Dios los ha hecho uno. Entonces, debido a que Dios es quien lo hizo, tiene que obedecer los mandamientos de Dios. El marido debe amar a su mujer y la mujer se obedece a su marido. Debemos pensar primero que este es un mandamiento del Señor. Los cristianos aman y sirven al Señor que nos salvó, y obedecemos su palabra. Dijo que con ese mismo corazón, hay que estar sujeto al marido. Nos mandó así. Entonces, esto no es una cuestión de obedecer o no obedecer, es un deber. Es un mandato del Señor. Primero debemos recordar esto. Entonces, Cristo hizo la cabeza de la iglesia de los salvos. Dijo que el marido es la cabeza de mujer. Por eso en 1 Corintios 11:3, pone, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto es el orden. El cuerpo está para la cabeza. El cuerpo sujeta a la cabeza y se mueve según su voluntad. El pie, por ejemplo, no puede mandar al cuerpo, ni la mano tampoco. Así como todo el cuerpo se mueve junto para hacer la voluntad de la cabeza cuando la cabeza, por ejemplo, ordena algo. Entonces pone que la cabeza de la esposa es el marido. Significa que tiene la responsabilidad de estar sujeta a la voluntad de su esposo. Esta es la palabra del Señor. No es palabra de un pastor o de una persona famosa. Entonces debemos hacerlo porque es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es la cabeza del marido? ¿Quién es la cabeza del marido? Es Cristo. El marido debe obedecer, estar sujeto absolutamente a Cristo. El marido no puede actuar según su manera. El esposo a quien las casadas están sujetas es el marido que toma a Cristo como la cabeza y que obedece a Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. En San Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Jesús dijo la palabra del Padre e hizo según la voluntad del Padre. Y cuando oró en Getsemaní, antes de ser crucificado, en San Mateo 26:39 pone, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como Jesús tenía el cuerpo humano como nosotros, Él sabía sobre el sufrimiento que recibiría en la cruz y no lo quiso. En San Mateo 30, versículo 39 pone, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús tampoco quiso. Pero, luego dijo, pero no sea como yo quiero. No querer es lo que quiero. Pero que se cumpla la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que el Hijo de Dios, sin pecado, muriera en su lugar
en lugar de los pecadores y sufriera vergüenza y sufrimiento para expiar los pecados de todo el mundo y salvar muchas almas. En San Juan pone, consumado es. ¿Qué es lo que ha logrado? Que ha cumplido toda la voluntad del Padre. ¿Y qué es? Perdonar los pecados. Es la voluntad de Dios que nadie se pierda y que todos sean salvos. Con ese propósito, Jesús primero perdonó los pecados de todo el mundo. Es la voluntad de Dios que aquellos que no son salvos ahora crean en Jesús y sean salvos. Entonces, en Juan capítulo 6, 40, y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es la voluntad de Dios creer y ser salvo. Después de ser salvo, ahora debe vivir de acuerdo con la voluntad que agrada a Dios. Dijo que vivir o morir según su voluntad. Tenemos que pensar sobre lo que es la cabeza. Nuestra cabeza es el Señor. Además, el cabeza de la familia es el marido. Esto es un orden. Es lo que hizo Dios. Entonces, por eso, la mujer, la esposa debe respetar como el cabeza y no menospreciarlo. Quiere decir que la esposa no debe intentar ser la cabeza. Pero es verdad, si lo que dice el marido contradice a la palabra de Dios, no es necesario obedecerla. Aunque sea sus padres, en Efesios pone, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor significa las palabras del Señor. Aunque sean sus padres, si es algo que contradice a las palabras, no es necesario obedecer. Si su esposo dice que haga algo mal, entonces no es obedecer la Biblia. Entonces no es necesario obedecer. Debe obedecer al Señor. La orden de Dios es obedecer la voluntad del esposo si no contradice lo que dice las palabras de Dios. Entonces, en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pone que no es de confusión. En la iglesia también hay orden. Si cada uno quiere actuar según su voluntad, no puede formar una iglesia. En Efesios 4:3 pone, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Significa que se hizo uno a través de la vida, amor, palabra de Dios y poder del Espíritu Santo, y no por las palabras de algún famoso. Para hacer la voluntad de Dios, debemos abandonar toda nuestra propia voluntad. Para que Jesús sea nuestra cabeza, debes renunciar a tu propia cabeza. Tiene que dejar la idea de ser él mismo propio, ser la cabeza. Entonces no debe hacer que alguien trate de establecer su propia opinión en la iglesia. Por muy acertadas que sea su opinión, si no es lo correcto según la palabra, hay que rechazarla. Entonces, a menos que haya algo bíblicamente incorrecto en lo que hace el marido, hay que obedecer la voluntad del marido, esa orden de Dios. De lo contrario, habrá confusión. ¿Qué pasaría si en una familia cada uno, sea marido, mujer o hijo, hacen según lo que quieren? Lo mismo ocurre con el Estado, el país. Un Estado también intenta establecer un orden. Aunque no hay país que crea en Dios y se haga uno a través de la palabra de Dios, lo mismo el pueblo de Israel también pasó, que fue escogido por Dios, pero desobedecieron la palabra de Dios y se opusieron a Dios. Un Estado también intenta establecer un solo orden, pero como hay diferentes opiniones y partidos y se pelean, ¿no? Y hay discusión. Pero
En la iglesia no debe pasar esto. No debe pelear en la iglesia como entre los partidos políticos. En la iglesia no hay tal cosa. No debe haber tal cosa. La iglesia no toma decisiones por mayoría. Es a través de la palabra de Dios, no por la mayoría. La mayoría no siempre lleva la razón. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, pero de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En Egipto había 600,000 hombres y 2 millones, incluyendo mujeres y niños también. Pero todos aquellos hombres, mayores de 20 años, que salieron de Egipto, murieron en el desierto antes de entrar en la tierra de Canaán. Excepto Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque todos desobedecieron. Y luego dijo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No importa cuántos sean, Dios no lo permite. En este mundo la mayoría gana, ¿no? Pero la mayoría puede ser ignorante también. Solo sigue la psicología de las multitudes. Por ejemplo, cuando hay manifestación, si pregunta a alguien que hace la manifestación, ¿por qué hace esto? Y dice, no lo sé, yo vi que estaban haciendo manifestación y yo me colé, yo también lo hago. La mayoría puede ser ignorante. Hace lo que dicen los otros sin pensar y no piensa si está bien o no. Entonces la iglesia no debería seguir la mayoría. Aunque sea la mayoría, si es una mentira, es una mentira. Incluso aunque sea una persona, si lleva razón, tiene razón. Por lo tanto, obedecer la voluntad de Dios que el Espíritu Santo nos permitió entender es el orden que Dios ha establecido. Entonces el marido tiene que ser la cabeza para ser tiene que ser la cabeza, y significa que debe obedecerse absolutamente a la voluntad del Señor. El marido, viviendo como quiera, un esposo dice a su esposa, dijo que esté sujeto al marido, ¿no? ¿Por qué no obedeces? Entonces puede responder, entonces ¿tú estás obedeciendo a la voluntad de Dios? Y aún así, si no puede resolver el problema, puede venir a la iglesia para resolver. Dios es quien estableció el orden. Y Dios no es el Dios de confusión. Dios no es de confusión. Cuando se rompe el orden, hay confusión, hay caos. Dios es Dios de paz. Es llegar a ser uno en la palabra. En Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí habla de nuevo, como la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia está en absoluta obediencia a Cristo. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Para conocer la voluntad del Señor. Y una vez que haya conocido la voluntad del Señor, debe dejar renunciar su voluntad, propia voluntad, y estar sujeto a la voluntad del Señor. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas deben estar sujetas a sus maridos, en todo. En todo quiere decir en todas las cosas. No es que algo sí, algo no. Entonces, dos personas llevan la vida cristiana y conociendo voluntad de Dios, y si el esposo habla y piensa según la voluntad y la palabra de Dios, entonces la esposa debe seguirle. Vamos a ver Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Lo mismo también pone aquí, casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Significa que es lo correcto. Algo obvio. En Génesis 3:16, Dios le habló a Eva, a la mujer, en capítulo 3, versículo 16, eh, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una esposa debe amar a su esposo. Luego hablaremos sobre el esposo, qué debe hacer el esposo también. No se preocupen. Entonces dijo, y tu deseo será para tu marido. Y es una responsabilidad mayor para un esposo amar a su esposa. Y una esposa debe sentirse atraída de manera pasiva por el amor, influida por el amor de su esposo. Sin embargo, en Efesios capítulo 5, en el libro de Colosenses, pone que las esposas deben amar al marido. Solo se lee una vez, pero hay más palabras. Hay más palabras que dicen que los maridos deben amar a sus esposas y sale muchas veces. Así que el amor tiene que venir desde arriba, abajo. Arriba, abajo. Los padres aman a sus hijos y a cambio los hijos se sienten atraídos por el amor de sus padres. Entonces pone, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Que es algo natural, muy natural. De esta manera, debe haber paz en la vida de la iglesia de los cristianos a través de la palabra. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 a 12, aquí dice, creo que a las hermanas no les gustará. En 1 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Creo que ya lo están buscando. Vamos a ver. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 a 12. Tenemos que buscar para comprobar si el pastor dice lo que quiere. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí aparece en silencio 2 veces, pone aprenda en silencio. ¿Cómo uno se aprende a obedecer? En silencio. En silencio, estar en silencio significa sin decir nada más. No dar excusas ni nada. ¿Qué hay que aprender? Como esposa, aprender cómo hay que actuar con su marido. Según lo que ha aprendido, cuanto más ha aprendido puede hacer. ¿Por qué dijo esto? ¿Acaso está menospreciando a las mujeres? Pone, porque no permito a la mujer enseñar ni ejerce dominio sobre el hombre? No enseñaré en la iglesia, pero está escrito en la Biblia, enseñar a sus hijos y que las hermanas mayores pueden enseñar a las hermanas menores. Sin embargo, en la iglesia a las mujeres no se les permite enseñar y dirigir a los hombres en general. Y pone, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre.
Dijo claramente apóstol Pablo sobre este asunto. Pone, sino estar en silencio. ¿Qué es estar en silencio? Por ejemplo, en una casa se escucha que el marido y la mujer están peleando y solo se escucha la voz fuerte de la esposa y se oye hasta en las otras casas. No debe tratar de ganar así solo enalteciendo su voz, sino debe estar en silencio, no ser demasiado ruidosa. Vamos a ver primero de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver primero de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Versículos 5 y 6. Primero de Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí, en otro tiempo, indica los santos de Antiguo Testamento. Pone aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Pone en Antiguo Testamento mencionando sobre mujer de Abraham Sarai, mujer de Moisés y aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. En algunas perspectivas, en algunos aspectos, hay veces que la fe de la esposa era mayor que de su esposo. La esposa de Moisés también. Y creo que Moisés no hizo algo en cuanto a la circuncisión de su hijo. Entonces su esposa, Moisés, lo sabía y con el cuchillo circuncidó a su hijo. De lo contrario, Dios casi habría matado a Moisés. Sara, la esposa de Abraham, llamó a Abraham su esposo como Señor. En el versículo 6 luego pone, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara llamó a Abraham, su marido, como Señor. Pone llamándole Señor. Significa dueño. Entonces, llamó a su esposo como el Señor, dueño. Pone obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Que hay que aprender de Sara, como las hijas aprenden de su madre. Y las mujeres que esperaban en Dios también, de esta manera así obedeció estando sujetas a sus maridos. Entonces pone que se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pone que esa palabra ataviarse es palabra bonita para las santas mujeres que esperaban en Dios. También vamos a buscar algo más. Proverbios. Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Versículo 30. Versículo 10. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Es versículo 30 y 31. Capítulo 31, versículo 30 y 31.
En la parte final del proverbio, en capítulo 31, ahora versículo 10, pone mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Pone que su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. La mujer virtuosa. Buscar la mujer pone que es mejor que las piedras preciosas. Las riquezas pueden ser heredadas de sus padres, pero una mujer virtuosa es dada por Dios. Significa, si Dios le cae bien a alguien, a ti, te ayuda a encontrar una mujer virtuosa, como yo. Eh, Aunque no 100%, pero creo que Dios me ha dado una gran bendición. En versículo 12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Pone, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y luego después explica lo que es una mujer virtuosa. Si tratamos de explicar todo lo que viene nos costaría mucho tiempo. Entonces están escritas de manera muy detallada. La mujer virtuosa es la forma de la iglesia, los santos salvos. Es la forma de la iglesia que tiene al Señor como su marido, esposo. De hecho, la mujer virtuosa que habla aquí, que pone aquí, es difícil encontrar entre los hombres. Aunque trataríamos de ser como una mujer virtuosa. Entonces pone luego que el marido la alabará. En el versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. ¿Quién la llama bienaventurada? Sus hijos a su madre. Y su marido también la alaba. Y en versículo 29, muchas mujeres hicieron bien, mas tú sobrepasas a todos. Pone que su marido la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Luego en el versículo 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Por qué dice que la vana es la hermosura? La hermosura es algo bueno, ¿no? Cuando vemos una flor decimos que es hermosa y no decimos que es falsa o vana. Pero aquí pone vana es la hermosura. ¿Por qué es vana si es hermosa? Aquí hay un significado profundo que nosotros no podemos imaginar en la primera vista. Hay una canción así. Una mujer con un buen corazón es mejor que una mujer solo con hermosura. Hay una canción así. Lo que significa que vana es la hermosura, que se marchitará luego después, que no es perfecto, que no es completo. Yo tengo algo que decir con la gente que van a casarse. Tiene que elegir bien a su pareja de matrimonio. Yo leí en el periódico anteayer y ponía cómo los jóvenes encuentran su pareja para casarse. Para los hombres lo que las mujeres miraban era primero cuánta riqueza tiene o qué tipo de trabajo tiene. Eso era primero. En el caso de las mujeres no era necesario. Los hombres decían que solo que sea guapa vale. Lo vi en el periódico yo. Dicen así, ¿no? Por eso digamos que es difícil encontrar el original por la cirugía plástica. Intentan muchas maneras para ser guapa. Entonces por eso dice, que soy guapa, ¿no? Que no sean engañados. Muchas actrices que eran famosas ahora son abuelas. Y tienen cara arrugada. Alguien me mandó por internet. Era convertir la foto de una abuela cuando era joven.
cuando tenía hermosura, cuando era gran actriz, y enseña cómo va convirtiendo a una abuela. A mí me gusta la flor, pero me decepciona cuando se marchita después de unos días. Se marchita y la arrugada al final hay que tirar a la basura. Es una pena. No solo debe mirar su apariencia. La gente mira su apariencia. Si tiene mucho dinero o si tiene buen trabajo, pensando en que yo estaré feliz si vivo con él. ¿Eso sería un buen modelo de casamiento? Y los hombres, si buscan solamente mujeres guapas, atractivas, ¿eso cuánto duraría? Es muy probable que se falle su casamiento cuando se casa considerando solo este tipo de cosas. Por eso que no sean así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, ya que estamos hablando de esto, primero es la fe. ¿Estás seguro de su fe? Da igual para hombres o mujeres. ¿Estás seguro de que es salvo? Y en su vida debe tener fe segura y estar seguro de que es un cristiano salvo y renacido. Eso es lo más importante. Segundo, ¿qué será? ¿Qué será? Tiene que ser bueno. Carácter. Una persona que tiene buen corazón. Tiene que ser sincero. Si tiene una fe seguro, será bueno también. Las dos cosas están relacionadas. El tercero, no, sea cual sea su trabajo, debe ser una persona que trabaja diligentemente. Una persona diligente. Ya sea que trabaje en el negocio, en el comercio, como campesino o en cualquier otro trabajo. Sea la riqueza o muchas habilidades, poder en el mundo y otras cosas carnales, esas cosas no pueden ser lo básico. Sería una opción. Un coche tiene cosas básicas y luego las opciones. La opción es una opción, no es obligatorio. Aunque tenga cosas básicas, el coche, por ejemplo, se mueve. Entonces digo estas cosas para hombre y mujer. Los hombres, aunque sea un poco pobre, primero debe ser una persona diligente en su vida y trabaja y que tenga responsabilidad. Algunos sabrán que yo era muy pobre antes. Algunos conocerán. Cuando me casé yo no tenía nada. Entonces yo por eso preguntaba a mi esposa, a mi mujer, ¿por qué te casaste conmigo? No tenía ni dinero, ni buen trabajo, ni me gradué en una buena universidad, no tenía nada especial. Pero solo viendo la fe que tenía. Si Dios le cae bien a alguien, le ayuda a vivir bien, como yo. Entonces yo tengo mis gafas, sé poner mis gafas y también llevo mi pie en mi corbata. No tengo problema. Estoy bien. Pero aunque digo así, cuando veo los hermanos cuando eligen su pareja para casar, los hermanos primero miran la apariencia para ver si es guapa. Aunque también es necesario, pero es una opción. Lo que más importante es que tenga buen corazón. Se dice que hay que fijarse en tres cosas de las mujeres: habilidad, buen corazón y elegancia. Si solo se fija en su apariencia, se decepcionará luego después, ¿vale?
porque la hermosura y ser guapa también desaparece luego. Entonces en Proverbios capítulo 31, versículo 30-31, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Las mujeres no deberían priorizar para encontrar su esposo el poder económico de trabajo. Más que eso, primero tiene que mirar su fe, el carácter como un cristiano, para ver cómo es esa persona. Si vive según la voluntad de Dios, aunque sea un poco pobre, pero luego más tarde Dios ayuda para que vivan bien. ¿Por qué? Dios le ayudará. De lo contrario, esta riqueza o poder puede desaparecer rápidamente también. Por eso que no se fije solamente en eso. Darle de fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Por qué pone esto? Esta es la forma de Cristo y la Iglesia, y en la vida de los cristianos debe aparecer la relación entre nosotros y el Señor. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esto es lo que Dios decidió. Entonces debe estar sujeto a su marido y debe, debe ser de manera continua. No es que a veces sí y a otras veces no. Y también la esposa no debe intentar ella ser la cabeza. Pero en algunos países dicen que tienen sus costumbres. En algunos lugares, digamos, las mujeres reciben más educación, hay más profesoras, tienen mejor trabajo, ganan más dinero y los maridos se quedan atrás. Y algunos maridos, digamos, con sentimiento de inferioridad. Digo a nivel nacional y en algunas partes a nivel local. Pero eso no es bíblicamente correcto. ¿Qué debería hacer en este caso? Aunque sea a nivel nacional o local, esto no debería pasar y no debería ser el caso en un hogar cristiano. Hay que restablecer el orden, según la Biblia. En algunos casos, el esposo es demasiado tímido y pasivo en todo, y la esposa es, al contrario, es muy activa y habla mucho y muy sabia. Pero aún así, no debe intentar ser la cabeza. Eh, no sé si han visto la inauguración del presidente. Bueno, ahora por ejemplo, el marido es presidente y su mujer esposa. Por ejemplo, cuando el presidente va avanzando, va caminando, debe seguir un poco, desde un poco detrás, atrás. Pero si la esposa adelanta a su marido presidente, entonces muchos se preguntarán, ¿qué pasa aquí? Unos pasos atrás, tiene que seguir desde atrás. No debe intentarse primero o adelantar. Entonces, una esposa sabia debe poner a su esposo primero, incluso si su esposo es un poco pasivo y, y tiene esa personalidad, hay que animar que tú tienes que seguir adelante primero. Eres el cabeza de la familia. Entonces, incluso en casa, hay que animar a su marido para que pueda trabajar como el cabeza de la familia. No intentar ser la cabeza o adelantar aunque su marido sea pasivo o tranquilo. No en una familia cristiana.
Vamos a ver primero de Pedro capítulo 3. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 11 a 2, versículo 1 a 2. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. De sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí pone, asimismo vosotras mujeres, y luego estás sujetas a vuestros maridos, y luego para que también los que no creen a la palabra. Indica a los no salvos, maridos no salvos. Pone, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay maridos no salvos en la iglesia primitiva. Las personas llevando su vida en su familia, por ejemplo, uno recibió la salvación. Por lo general, las mujeres son más inocentes, por lo que pueden aceptar el evangelio de manera más fácil. En el huerto de Edén, la mujer primero pecó, pero también la mujer recibe más fácilmente la salvación. En la iglesia hay más mujeres. En la prisión hay más hombres. Al cielo van más mujeres. El infierno va más hombres. Entonces debería estar agradecida por haber nacido mujer, porque hay más probabilidad de recibir la salvación. De verdad que sí. Entonces, una esposa, por ejemplo, recibió la salvación, pero su marido no recibió la salvación. En algunas casas dicen la esposa que mi marido aún no ha recibido salvación. Entonces yo debería vivir con mi marido, no salvo. En la iglesia primitiva tuvo este problema. Por eso, apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, si hay marido no salvo, su esposa debe ayudar para que reciba la salvación. El hecho de que no lo crea no significa que sea una condición, un factor para el divorcio. Si el marido no deja creer en Dios y la persigue, y si ya no puede aguantar, es posible haber divorcio. Pero apóstol Pablo dijo que no. Para que los maridos que no creen, no salvos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso significa hacer bien trabajo como de la esposa. Como hacer bien trabajo de la esposa. No debe desobedecer la palabra. Pero pone que como esposa, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, que no debe predicar el evangelio solo con las palabras, sino que sean ganados por la conducta. Por la conducta. Es un poco difícil de entender. Pone que como esposa, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En la iglesia, cuando la conducta de la esposa es según la palabra de Dios, viendo esa conducta, el marido piensa que ella tiene fe segura, fe correcta. A lo mejor al principio piensa a ver cuánto esto dura. Pero aunque pase mucho tiempo, sigue temiendo a Dios y ya no es como antes. Su esposa ha cambiado. Viendo esa conducta, el marido teme a Dios. De verdad hay la vida y la verdad de Dios en ella. Por eso en 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 pone sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Significa que a través de su conducta cree que la palabra que predica, la palabra es verdad. Yo he visto muchos casos así.
Yo cuando estaba predicando en Gyeongsangdo, no diré dónde exactamente, el marido era dueño de una fábrica. Su mujer antes era diácono de otra iglesia y recibió salvación. Y después de recibir la salvación ha cambiado totalmente la persona. Al principio, su marido no quería que creyera en Dios, porque antes, cuando estaba en la otra iglesia, no recibía salvación, y cuando estaba en la otra iglesia, salía cada madrugada diciendo que hay que ir a orar. Entonces, él no le gustó. Una vez tiró la Biblia en el baño y la perseguía. Pero un día, su esposa dice que recibió la salvación, escuchando el Evangelio, y ha cambiado totalmente la persona. Y cuando sus amigos hablaban mal de los creyentes, su marido decía, no, 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 mi mujer no es así. Mi mujer sí que es verdadera. Ha cambiado mucho la persona, sí, de verdad. Cuando nosotros visitamos a su casa para predicar, nosotros nos reunimos allí para predicar, para hablar sobre la Biblia. En ese momento el marido se fue de ese lugar. ¿Y a dónde va? Para jugar algo parecido al póker. Para jugar algo como el póker. Yo no lo sé muy bien, pero dicen que venía cuando casi terminaba la comunión. Cuando vuelve pregunta, ¿hoy ha recibido salvación alguien? Tiene mucho interés. Aunque él mismo no recibe la salvación, pero pregunta, si dice que alguien recibe salvación, dice, yo lo sabía. Pero al final yo le llevé mi coche al retiro y escuchó la palabra y recibió la salvación. Como su mujer cambió, su marido recibió la salvación. Y otra hermana, cuando recibió la salvación, sus compañeros de trabajo recibieron la salvación, uno en uno. Yo me sorprendí. No era solamente con palabras, sino a través de su vida cambiada. Otros preguntaban, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo ha cambiado? El esposo de, por ejemplo, un marido era detective de la policía. Su mujer era católica y le gustaba mucho el lujo o hacer manicuras, lo que sea. Pero un día diciendo que ha comprendido la palabra a través de la Biblia, ha cambiado mucho diciendo que ya es salva. Entonces este marido se sorprendió mucho y al final él también recibió la salvación. Hay muchos casos así. No solamente con palabras, sino también por su conducta. En Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí pone, ¿qué significa buenas obras? Hay que mostrar la vida cambiada como cristianos. Eso es alumbrar la luz. Pone, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Que hay que ayudar para que reciba la salvación, para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios debería recibir la salvación. Cuando predicamos el Evangelio, el que escucha no solamente escuchan las palabras, sino también observa nuestras conductas con ojos bien abiertos, para ver si el Evangelio que predica es verdadero o no. Pero si alguien habla bien, pero si su conducta no es verdadera, dirá que es mentiroso, yo no voy a creer. Y no cree. Nosotros los cristianos, primero, hay que mostrar nuestra vida cambiada a nuestra familia. Primero a nuestra familia. Entonces, para el marido que no cree, a través de la conducta pueda recibir la salvación. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 13. 1 Corintios capítulo 7, versículo 13.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aquí está el marido que no sea creyente. Aquí está el marido no sea creyente, es decir, que no cree. Pone, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Significa que aunque no sea creyente, que no se divorcie. No decir, ¿cómo puedo vivir yo con un no creyente? También vamos a ver versículo 16 pone, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Sea su marido o mujer, hay que hacerle salvo. Significa esto. Y para esto, ¿qué debería hacer? No solamente con sus palabras, sino a través de sus buenas conductas. Hay que mostrarle amor, hay que ayudar. Por ejemplo, un marido que no cree, no creyente, viene tarde por la noche y está borracho. Y entonces su esposa dice, qué terrible. ¿Yo cómo puedo vivir alguien como él? No debe pensar así, sino que ten compasión, hay que tener piedad. ¿Qué habrá pasado para que bebiera tanto así? ¿Qué le habrá pasado? Y ayuda para que pueda acostar bien cuando llega a casa y que le trate bien. Y por la mañana, por ejemplo, ayudar para que se despierte del alcohol. Preguntando, ¿algo te molestó ayer por qué bebiste tanto? También debes pensar en tu salud. Si sigue haciendo de esta manera, consolando, el marido pensará, yo estuve atormentando, molestando, dando preocupación a mi esposa tan amable. Lo siento. E irá cambiando poco a poco. Pero al contrario, si siempre pelea, él beberá más y tendrá más ira. Entonces habrá otra Segunda Guerra Mundial. Bueno, no mundial. Pero habrá una guerra más grande. Hay que tener compasión por ese corazón duro. Hay que ayudar para que reciba la salvación, ¿no? Algunos pueden recibir salvación pronto, pero bueno, algunos pueden que reciban salvación 10 o 20 años después. Pero hay que seguir, intentar hasta el final. En 1 Corintios capítulo 3 se pone, el amor es sufrido, debe tener piedad y paciencia. El amor no busca lo suyo, ten compasión de su marido. ¿Qué pasará con su marido si la abandonas? Hay que intentar y ayudar para que reciba salvación y que no vaya al infierno. Porque el alma de una persona es más preciosa que todo el mundo. Por lo que debemos ayudarlos a recibir la salvación. También vemos el 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pone, entre los gentiles. Los gentiles se refieren a los no salvos y que debe tener una buena manera de vivir entre los gentiles y ser más generoso con ellos. Por eso, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, es decir, que no creen, para que consideren nuestras buenas obras. Algunos nos murmuran y no quieren, ¿no? No nos quieren. Nos critican como mala gente. Alguna vez murmuran de nosotros y nos odia.
Entonces aquí pone los que murmuran de vosotros, como de malhechores. Nos odian alguna vez sin motivo. Si un cristiano hace mal, si hace mal, tiene que ser criticado. Pero aunque intentamos hacerlo bien, hay los que nos critican siempre, nos odian. Aquí pone para los que murmuran de vosotros como de malhechores, viendo vuestra buena obra. Pero si aunque intenta mucho, aunque ellos intenten mucho para buscar algún defecto y no puede buscar ningún defecto, entonces ellos, viendo buenas conductas, pensarán que me he equivocado. Y ellos pensarán cómo pueden llevar una vida así. E intentar buscar el porqué. En 1 Pedro capítulo 3, 15 pone, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Quieren saber las razones de nuestras esperanzas, de nuestra fe? Nosotros debemos evangelizar con buenas obras, aunque también predicamos con palabra, pero si ven nuestra vida cambiada y que nuestra vida es cambiada y tenemos buenas obras, entonces ellos dirán, esa persona es verdadera. Hay personas que mienten o engañan estando en la iglesia, pero ellos no son así, ellos son verdaderas. E intentarán buscar la razón, ¿por qué? Entonces, ¿qué significa día de la visitación? Que Dios hace comprender a esa persona. Entonces pone que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Significa que recibieron la salvación. Vamos a ver también Proverbios capítulo 12. Vamos a buscar más versículos. Proverbios capítulo 12, versículo 4. Proverbios capítulo 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Pone, la mujer virtuosa es corona de su marido. También pone, más la mala como carcoma en sus huesos. Pone que hay mujer mala, que cansa y molesta mucho a su marido, como carcoma en sus huesos. Si cansa y molesta demasiado a su marido, digamos, se va a ir muriendo, digamos, como, como que se marchita. De marido a mujer tampoco se debe hacer así. Porque si sigue así, puede que mueren por estrés, por ejemplo. Aunque puede haber otras razones cuando uno muere pronto, que no es solamente por ese motivo. También vamos a ver capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Quién es mujer sabia? Una mujer que sepa la voluntad de Dios y que quiere actuar según la voluntad de Dios. Ella edifica su casa. Su casa quiere decir su familia, su hogar. Edifica su hogar. Mas la necia con sus manos la derriba, sus propias manos la derriba. Por eso, es importante una mujer sabia. Los cristianos deben actuar así. También vamos a ver Proverbios capítulo 15, versículo 17. Proverbios capítulo 15, versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Pone, comida de legumbres. ¿Por qué pone comida de legumbres? Porque no hay dinero para comprar buey, por ejemplo. Pone que aunque coma eso, es mejor donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Mucho mejor. Yo estos días estoy leyendo un libro
Ya he llegado a la mitad. Se trata de una hermana salva. No la conozco personalmente, pero parecía que ha recibido seguramente la salvación cuando yo leí el libro. Se ha casado con un hombre que es muy pobre. Vivía en la casa pobre, alquilada, y no pudo criar bien sus hijos porque no tenía dinero. Pero como era salva, en medio de la pobreza, intentó amar a su marido, a sus hijos y llevar bien la vida cristiana. Sus padres, fallecieron cuando era pequeña, entonces creció en un ambiente familiar difícil y después de casarse, aunque era pobre su marido, intentaron y guardó la fe en medio de dificultad. Era, era conmovedor, que guardó su fe en medio de la pobreza. Veamos también capítulo 17, versículo 1. 17.1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Solo tiene un bocado seco. Yo cuando vi esto podía imaginar el bocado seco como a Jesús. Jesús, según lo que veía otras personas, era como un bocado seco. No era atractivo. Estando satisfechos solo con Jesús, aunque sea pobre, es mejor que haya paz que tener una casa llena de contiendas, llena de provisiones. Aunque vive una casa grande, con buena comida, pero si pelean, discuten cada día, no serviría de nada. Pero aunque vive en una casa pobre, alquilada, y sea pobre, si tiene fe, misma fe, llevando bien la vida cristiana, el Señor se ve hermosa. Y después de pasar esos momentos de sufrimiento, vendrán días buenos. Hay un momento de formación y de practicar, de formación. También ponía así en ese libro, es bíblico. Nosotros somos felices porque somos ricos o que tenemos muchas cosas. Nuestra felicidad no viene de allí. Qué cosa tan hermosa y feliz es contentarse con solo el Señor, amando unos a otros y vivir en armonía, aunque no tenga muchas cosas. Vamos a buscar Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en las corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta persona parece que no tiene nada. Su higuera no florece, no hay frutos en las vides, no hay producto del olivo, no labrados, ni las ovejas, ni vacas, nada, nada. Pero pone, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Ustedes pueden decir así? ¿De esta manera? En 1 de Pedro capítulo 1 pone, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es salvación de vuestras almas. Qué maravilloso es ser salvo, ¿no? ¿De qué estamos contentos? Que me convertí en un hijo de Dios y obtuve la vida eterna. La esperanza de ir al cielo es segura. Aunque yo sea pobre o yo estoy enfermo, incluso si la gente me ignora,
Da igual, no pasa nada, porque yo iré ante el Señor después de un tiempo. Si vives en esta tierra por un año menos, un año más vivirás en el cielo. Y más que vivir un día más en esta tierra, es mejor vivir un día más en el cielo. ¿Y qué tienes miedo de morir? Es emocionante depender del Señor en medio de la pobreza. Confía en el Señor y alegra solo con el Señor. Es incomparable el gozo de estar contento y regocijarse en medio de la riqueza y estar contento y contento con el Señor, aunque sea pobre. Por tanto, aunque goza por el Señor en medio de la pobreza, no hay que sentir inferioridad. Aunque sea pobre, no hay que sentir inferioridad. Aunque sea pobre y no tenga riqueza, somos hijos de Dios. Ya veremos después cómo cambiaremos. Entonces se dice que la esposa es el sol de la casa, del hogar. Eh, Porque si la esposa está siempre con cara feliz, toda la casa está feliz. De lo contrario, pues el ambiente familiar de la casa también, oscuro. Una esposa debe intentar tener una apariencia suave y hermosa. En medio de las dificultades, intentar perseverar con fe y vencer la dificultad con la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, su esposo llegue a casa cansado del trabajo, eh, que no lo moleste demasiado. Aunque parece que no está haciendo nada en casa, pero no debe estar peleando que yo trabajo en casa cuidando niños y tú no haces nada. Entonces el marido pensará que yo tengo estrés por trabajo y mi mujer en casa solo me hace cansar. Entonces cuando llegue su esposo de trabajo, que no esté siempre con pijamas puestas, digamos así. Eh, que tenga un cara alegre cuando vuelve a casa. Pero es verdad que siempre está dibujando algo en sus cejas antes de salir, ¿no? Pero ¿eso para quién? Es verdad que es importante salir así, cuidar su cara también, pero también que sea bueno con su marido también. Y el marido también, que en días que no trabaja, que no esté sin hacer nada, sin afeitar ni nada o solo ver la televisión. Una esposa, por ejemplo, dice así, yo me canso verte así sin hacer nada. Entonces, en este caso, yo que oí esto, entonces su marido se sorprendió pensando que estaba haciendo tonterías sin hacer nada. El marido también y la esposa también debe intentar no dejar de ser atractivos. Imagina que las mujeres, que hay mujeres atractivas que trabajan en la empresa también, en su trabajo, pero cuando él vuelve a su casa, ve su esposa sin lavar ni su cara y vestir con su vestido de ropa de dormir. Por eso hay que intentar no perder el atractivo. Esposa, la mujer, es como una flor. En flor hay miel. Y el marido entonces, ¿qué es? No sé si será mariposa o abeja. Pero si huele en flor pesticidas, no vendrán las abejas. Es la flor. Si, si tu esposo es feliz, tú también lo eres.
Lo sabías, ¿no? Entonces, un esposo quiere ver una esposa así y después de trabajar todo el día quiere volver a su casa rápidamente para ver a su esposa. Quiere comer la comida que ella preparó y quiere hablar con ella. Pero si llega a casa, su mujer solo le molesta, le hace cansar, entonces no quiere volver a casa y se queda con sus amigos para beber o vuelve muy tarde. Hay que hacer que quiera volver a casa rápidamente. Entonces ayudar para que el esposo siente cómodo en su casa, para que piense que cuando regrese a casa hay paz. Está su mujer amada, sus hijos amados. Hay que hacer que siente ese gozo y que piense cuando llega a casa desaparezca el cansancio que tenía por trabajo. Si le trata así, aunque el marido, por ejemplo, comete un error a su mujer, se arrepiente de sus errores, pensando que yo estoy cometiendo un error a mi esposa amada, y se arrepiente. Entonces su esposa también se regocijará y serán felices juntos. Bueno, quería explicar también qué debe hacer el marido a su esposa, pero hoy no tendré mucho tiempo, lo tendré que hacer la próxima semana. Entonces, ser esposa de alguien es muy importante y una familia feliz empieza desde las manos de la esposa. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios misericordioso, en este mundo hay mucha tribulación, mentiras, miserias y sufrimiento. Pero damos gracias al Señor por salvarnos en medio de esto y por estar con nosotros y ayudarnos para que los hermanos salvos puedan tener comunión solo con el Señor y que la familia salva pueda servir a Dios, obedecer la palabra y vivir en la esperanza. No importa en qué dificultades nos encontramos, guárdanos para que podamos vivir con el gozo y dar gracias y obedecer la palabra de Dios en la fe y la esperanza que depende del Señor. Hasta ese día, guíanos a obedecer, a amar y andar según tu voluntad de Dios también. Dejamos en tu mano poderoso, en el nombre del Señor Jesús. Amén.